Hola, ¿qué tal amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media? Qué bueno que están con nosotros en este día que se antoja muy movidito, porque vamos a hablar de temblores. Podría yo casi decir que puedo predecir los temblores y les puedo asegurar que al rato va a temblar. A lo mejor me equivoco, pero seguramente voy a tener razón y después vamos a explicar por qué. Y bueno, para hablar de esta situación, de la prevención, de las medidas que deberíamos de tomar en un país y en una región donde constantemente está temblando, pues hemos invitado a dos especialistas. Está con nosotros la doctora Isabel Irrade, es investigadora y además directora del Instituto de Investigación de Ciencias de la Tierra de la Universidad Michoacana, el INICIT, y también el doctor Gerardo León, igualmente investigador de este Instituto de Ciencias de la Tierra. Gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, yo decía hace un momento que va a temblar al ratito. ¿Me equivoco o estoy echando mentiras? O puede que sí. Pues yo creo que sí estás mintiendo un poquito, porque no es al ratito, ahorita mismo está temblando en tus pies, ¿no? Fíjense, ¿escucharon bien? Sí, o sea, los terremotos son inevitables, siempre está temblando. La inmensa mayoría solo se detectan de manera instrumental, sí. Ahora ya otra cosa son los grandotes que sí nos mueven el tapete, ¿no? Pero sí, es constante el movimiento de la Tierra, ¿no? Sí, ahora, ¿por qué tiembla? Bueno, uno puede pensar que pasó un camión y alcanzó a vibrar algo, pero mover una masa de tierra tan gigantesca como el territorio de México, como el territorio de Michoacán, pues se le antoja a uno que hay fuerzas mucho más grandes que permiten este tipo de sacudidas. Sí, podríamos así aclararle a nuestro auditorio por qué tiembla. Sí, claro. Desde la formación de la Tierra, el interior de la Tierra está fundido. Y entonces estos productos fundidos tratan de salir a la superficie a través de fracturas o bien a través de sistemas de placas. Tenemos al menos grandes placas, 12 placas tectónicas, y nuestra Tierra, esta parte seca de la Tierra, la parte de afuera, hagan de cuenta, yo lo ejemplifico como la leche y la nata. La leche sería la parte del interior de la Tierra y la nata es solamente la superficie donde nosotros estamos caminando, que se llama la litosfera. Esta litosfera tiene alrededor de 3 a 7 kilómetros en distintos lugares, en zonas más que ha habido más desarrollo de corteza continental y oceánica, pues son más densas, más grandes. Por ejemplo, en el Himalaya, en los Andes, en los Alpes, pues la corteza es más hacia arriba. Pero también hacia abajo. Hacia abajo también es como si pusiéramos una tina de agua con corchos, y entonces el corcho de distinto volumen va a hundirse, pero por otro lado, la otra parte del corcho va a levantarse. Así son las placas tectónicas, y así es este fenómeno que se llama isostasia. Pero hablando de este nivel que tenemos tan delgadito de la litosfera, esta se acomoda en placas, y las placas tienen límites como un gran rompecabezas. Cuando se mueve este material caliente, esta leche que quiere hervir, desprende la nata, desprende las capas, y estas tienden de nuevo a inmergirse por abajo como la nata. Esta es una apreciación muy simple, sí, pero para que lo entienda la gente en la radio. Y entonces se forma después otra nueva. Se mueven y las diferentes capas y chocan unas con otras. Chocan unas con otras, y entonces este choque es lo que genera los sismos. Estamos hablando de masas gigantescas de suelo, o sea, que llevan a un choque, es un choque que desprende una cantidad de energía tremenda. Sí, ¿no? Y hay masas grandes, pequeñas. Imagínense, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, no existían antes en nuestra República Mexicana, y se acrecionaron al continente. Son masas que se están constantemente movilizando, pero nosotros en la historia geológica y en el tiempo que vivimos no lo vemos. Claro, los que viven allá por Huetamo, si nos están escuchando, San Lucas,
uno puede subir a algunos cerros, hay cerros con mármol y eso, y se encuentra uno fósiles de peces, de conchitas marinas en la punta del cerro, y dice uno, bueno, ¿y esto por qué está en el cerro? Pues es que eso antes estaba sumergido, ¿no? Imagínense toda la Sierra Madre Oriental, todo lo que es la parte oriente de México era un mar. Y todo lo que está al oeste, lo que es la Sierra Madre Occidental, el arco volcánico transmexicano, no existía. Hablando paleogeográficamente en el Cretácico, lo único que teníamos de México era esta franjita pequeña que estaba entre San Luis Potosí, Sonora, pequeñitos bloques. Eso era nuestro México. Después vino la tectónica de placas y levantó lo que es el mar y formó la Sierra Madre Oriental, que ahora es la que pues utilizamos, por ejemplo, para el cemento, ¿no? Las calizas. O sea que nosotros, bueno, nosotros sí, no, nuestros ancestros remotos pues eran más parientes de Aquaman que de por acá, ¿verdad? Vivían por ahí. Bueno, a ver, México está además en una región donde convergen muchas de estas placas, ¿no? Es decir, no es una sola placa, sino son varias que están chocando. Sí, tenemos, bueno, Norteamérica es donde estamos parados, la continental, pero tenemos el choque de placas del Pacífico. Viene una que se llama Cocos, que es la que choca con Michoacán. Es la de los temblores estos más fuertes últimos, ¿no? Sí, están chocando y de hecho se está clavando debajo del continente la placa de Cocos. Sí, puede ser que en algún momento, digo, no ahora, Cualcomán esté más alto que lo que está ahora. Sí. Se va a seguir levantando. Claro, estos son procesos a muy largo tiempo. Sí, hablamos de cuestiones geológicas. Hace rato comentábamos aquí con Horacio, es que aquí en México va a seguir temblando los próximos 100 millones de años, así que tenemos que acostumbrarnos a vivir con ellos. Esa es una buena cifra que hay que pensar para más tarde, ¿no? A ver, en la placa de Cocos hay otras placas. Hay otra arriba, la que choca con Jalisco ya no es Cocos, se llama placa de Rivera. Placa de Rivera. Rivera con B de vaca. Ese es hacia arriba. Y hacia Chiapas, sigue siendo Cocos, abarca desde Michoacán hasta Panamá. Centroamérica. Eso es la placa de Cocos. Rivera es una placa chiquita. Está solo sobre Jalisco. Y más arriba, pues ya está la placa del Pacífico. Del Pacífico interactuando con hasta California, en Estados Unidos. Una confusión bien común que uno oye frecuentemente, es que la falla de San Andrés pasa por Michoacán. Sí. Digo, espérate, la falla de San Andrés pasa por San Andrés. De hecho, la falla de San Andrés es la frontera entre la de Norteamérica con la del Pacífico. Aquí nuestra frontera es Cocos con Norteamérica. Y luego en el Caribe también hay del otro lado también otra placa, ¿no? Lo que hace temblores en Cuba, Haití. Ajá, ese es el sistema Motagua-Polochic. Y fue la que le dio la configuración a Centroamérica. Sí. Ven que se ve como un ganchito, pues fue un jalón hacia la derecha de un movimiento que le llamamos transcurrente. Si uno observa dibujos de cómo pudo haber sido las masas continentales, pues Centroamérica no existía y Norteamérica estaba aislada de Sudamérica. Después se conectaron, ¿no? Y esto tuvo implicaciones biológicas impresionantes. Lo que ahora es el canal de Panamá que conecta ambos océanos fue una obra mínima comparada con la de la naturaleza, ¿no? Que cerró la conexión. Eso es bien interesante. Ahora, uno siempre dice, bueno, pues maldita placa de Cocos, ¿por qué es más activa que las otras? ¿Por qué tiembla más aquí que en otros lados, ¿no? del propio país? ¿Hay alguna explicación de que esta sea más activa? ¿Se está moviendo más? ¿O el choque es, no sé, más? Igual platicábamos esta percepción histórica que tenemos, ¿no? De ¿por qué tiembla en septiembre? Pues es que recordamos más lo que la cuestión mediática de la Ciudad de México. En realidad el terremoto más grande del siglo pasado no fue el del 85, fue el del 32 en Jalisco.
de la placa de Rivera. De Rivera. Entonces, sí, realmente el terremoto más grande lo produjo Rivera, no Cocos. Y ya ha habido unos terremotos en Chile, por ejemplo, de casi 9. Chile, ¿no? Es otra otra placa, se llama Nazca. De Nazca. Y esa sí está de miles de kilómetros de largo. Esa sí produce terremotos muy violentos. Y además tiene desplazamientos más rápidos. Es como la mantequilla que se mete por abajo del continente. Mientras siga la mantequilla entrando, es bueno, pero cuando se detiene, se generan sismos más fuertes. Es decir, al final de cuentas, hasta ternura nos va a dar la placa de Cocos, ¿no? Comparada con la de Nazca. O sea que ella es más violenta, ha tenido terremotos históricamente. Y también le digo a los gringos, mira, realmente Cocos produce más fuertes que San Andrés. Sí. Entonces, así que no se crean mucho, ¿no? Pues eso es bien interesante, porque el siguiente punto es, bueno, ya sabemos esto. El asunto es que no podemos saber cuándo y dónde va a ocurrir. A largo plazo se puede pensar que, por ejemplo, nos decían, es probable que haya un terremoto muy fuerte que se origine en estas zonas de Michoacán, Guerrero. Ya nos dirán después del corte por qué ahí y qué podemos hacer, porque esas fuerzas de la naturaleza pues son tremendas, ¿no? O sea, como para nosotros no las podemos contener, no las podemos detener, no las podemos predecir en el sentido de que decimos esto va a suceder tal día a esta hora, pero sí podemos hacer muchas cosas. Y uno de los motivos por los que los invitamos a este programa es precisamente eso. Bueno, ¿qué sí es lo que podemos hacer para estar preparados, ¿no? De entrada a las normas y estas cosas en un país de temblores? Ese es un primer punto. Pero además de las normas, pues ya hemos visto que hay otras cosas que salvan vidas, ¿no? Vamos a ir a un corte, ¿sí? Y luego vamos a regresar con este punto que a mí me parece muy interesante y donde la Universidad Michoacana puede jugar un papel y su instituto en particular muy, muy interesante, ¿no? Decía Carlos hace un momento que, bueno, todo lo que pasa en la Ciudad de México, pues le ponemos mucha atención. Pero pues acá está temblando y temblando más. Y también deberíamos de ponerle mucha atención. Vamos al corte y regresamos. No le cambie. Muy bien, amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media. Qué bueno que se quedaron con nosotros en este programa de la revista Saber Más, revista de divulgación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Estamos hablando de temblores, de terremotos, de sismos, con dos investigadores del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra de la Universidad Michoacana. Cuando hablamos de temblores, sismos y terremotos, ¿estamos hablando de lo mismo o tiene que ver con qué tan fuerte lo sentimos? Decimos, fue un temblorcito, no fue un sismo, no fue un terremoto. En principio no hay diferencia, ¿no? Más bien, a mí me gusta más la expresión megaterremoto para los que nos espantan, ¿no? Hay veces que dices terremotos, siempre hay, ¿no? En todos lados del mundo. Los que llaman la atención y aparecen en las noticias son los que decimos megaterremotos. Los que sí sentimos nosotros. Sí se sienten ya sin ningún instrumento, ¿no? A ver, aquí hay un punto que ha sido motivo de muchos mitos, ¿no? Nosotros podemos percibir, porque ya se nos mueven los focos, nosotros mismos sentimos el mareo, pero eso generaba una escala de percepción. Pero bueno, pues depende de si yo soy medio insensible, a lo mejor ni me percaté o estaba dormido y puedo decir que fue un sismo muy leve. Entonces hay que buscar una escala mucho más exacta, que son ya de aparatos que detectan el movimiento. Entonces, esa es la de Richter, ¿no? Esta escala. ¿Qué mide uno y qué mide otro? Ya dije yo, bueno, ya contesté, ¿no? Una es la percepción y la otra es el registro real. ¿Hay otras escalas además de estas? Sí, hay muchas escalas sísmicas, que ya son, que tienen que ver con el evento, con el terremoto. Como decías, por ejemplo, Richter lo que hace es medir cuál es el tamaño máximo que se movió la Tierra. A partir de eso define una escala. La otra que dices de Mercalli sí es de
sensación en el lugar donde estás, que tanto se te movió el mundo, ¿no? Sí, entonces uno dice, ay, es que tembló bien duro. En realidad es su percepción. Sí. Depende de dónde estabas. De dónde Si estabas estabas. cerca de la fuente, pues sí lo vas a sentir más fuerte. Más fuerte. Sí. Entonces es una escala que se usa realmente poco por la inexactitud, ¿no? Pero se utilizó de hace 100 años hacia atrás siempre. Ujú. De hecho, platicaban, las comunidades prehispánicas tenían su propia escala. Que no se llamaba También Mercalli, pero no era Mercalli, pero las barritas correspondían a sismos de 3 grados. Ujú. Y el olín, que indica terremoto, si en el centro del olín había un ojo abierto, quería decir que el sismo había sido en el día, y si estaba cerrado, el sismo en la noche. Y ahí representaban cuánta gente había muerto, qué clima había en ese momento. Ellos tenían ya un avance en el registro de la intensidad. Y esta escala que me dice de Mercalli sí se utilizó en el siglo pasado, y esta va del 1 al 12. Pero cuando estamos en el 9, quiere decir que ya se está cayendo todo. El 11, 12 es cuando se abre la tierra. Muy bien. Ahora, va a seguir temblando, así que más vale que nos acostumbremos y que nos preparemos para esa situación. ¿Por qué no podemos predecir o anticipar un terremoto así con exactitud, como pues decir va a haber agua mañana o no va a haber agua, o va a llover o no va a llover? ¿Por qué es tan complicado? Sí, hay una diferencia, por ejemplo, con los eclipses, ¿no? Que puedes decir tal día, tal hora y va a durar tanto. Acá tenemos un problema de que el sistema es muy complejo, la Tierra es un sistema muy, muy complejo. No conocemos, a diferencia de la astronomía, que conocemos las condiciones iniciales y conocemos bien cuáles son las fuerzas involucradas, aquí no las conocemos. Realmente hay mucha discusión todavía de cuáles son las fuerzas que manejan la tectónica de placas. Todavía está bajo investigación. Hay que seguir investigando. Entonces no tenemos condiciones ni teoría para predecirlo de esta manera, ¿no? Y aquí es donde cobra mucha importancia para los que estamos lejos de la costa, que es donde están chocando las placas, pues tener algún tipo de alarma. Es decir, empieza a temblar primero en Lázaro Cárdenas y luego lo percibimos por la distancia en Morelia. Entonces, tiembla en Lázaro Cárdenas, no sé, 40 segundos o un minuto, después lo percibimos en Morelia. Y ese minuto es suficiente para que salgamos de ciertos edificios, nos pongamos a resguardo o algo de esto, ¿no? Es la famosa alarma sísmica. Pero si el sismógrafo está cerquita de donde estamos nosotros, pues la verdad no nos sirve de mucho, ¿no? Sí, fíjate que algo curioso aquí es que México sí es una potencia en alarma sísmica, a nivel mundial. Sí, tiene mucho reconocimiento. A la Ciudad de México le funciona muy bien, porque los terremotos se originan de este lado en la costa y sí les da tiempo, un minuto de reacción para hacer algo, ¿no? Pero sí hay veces que dices, bueno, pongo una alarma sísmica que se enciende, a los 5 segundos llega el terremoto. Ahí como que hay que valorar si vale la pena, ¿no? Es como si me hubieran dicho, está temblando. También va a temblar cuando ya estoy sintiendo. O se puede generar pánico. Sí. Se puede generar pánico de que haya una estampida y haya más lesionados en la estampida que en el propio. Entonces, la colocación, la instalación, pues, de este tipo de alarma también tiene que ser estudiada con cuidado. No se trata de poner aparatos por poner aparatos, ¿no? Por ejemplo, en Morelia, ¿cuáles son los terremotos más constantes o más frecuentes? Los de la costa. Entonces habría que establecer una red sísmica o ampliar la que ya existe para el caso de Morelia. Pero también hay otras zonas que se están moviendo al interior del territorio, ¿no? No solo es Morelia. Nosotros, la configuración de hecho de los lagos que tenemos desde Chapala hasta Cambay, fueron lagos que se abrieron por actividad tectónica. Y ha habido sismos como en el de 1912 en Acambay, o el de Marabatío de 1970 y tantos, que fueron sismos fuertes que
son asociados a estas suturas que tiene la corteza terrestre de antiguas aperturas que se dieron ahí. Estas son las fallas. Son las fallas famosas. geológicas, la falla Morelia-Acambay. Es una falla sísmicamente activa y se encuentran representados todas las evidencias de actividad pasada en los estratos, en las capas de la Tierra, y eso es lo que analizamos con la doctora Gabriela Gómez. Y ahí, por ejemplo, la alarma sísmica nos podría ayudar. Sí. ¿Cómo si empieza a temblar en Marabatío o viceversa? Hay que entender cómo funciona la alarma. La alarma no predice el terremoto. Ajá. Ya empezó el terremoto. Y le avisa nada, que está más nada lejos, más ¿no? tienes tiempo en lo que llega a tu lugar. ¿Sí? Entonces, cuando suena la alarma es que ya viene el terremoto. Ya empezó. Entonces depende de dónde sea el epicentro, es el tiempo que tienes de reacción. Sí, cuando tembló hace unos meses en Cualcomán, y que nosotros lo sentimos, en realidad ya estaba fuerte o incluso ya había pasado en Cualcomán, cuando nosotros lo percibimos. Sí. Entonces la alarma sísmica debe ser muy inteligentemente localizada para que tenga utilidad, ¿no? Entonces una falla muy cercana o una placa muy cercana pues nos va a avisar en el momento que esté temblando, es decir, lo vamos a percibir, ¿no? Ahora, ¿qué tan sensible es? Nos avisa si es de más de cierta intensidad o cualquier movimiento. Hay un umbral a partir de, me parece que 6 grados se enciende. Para abajo no. Porque no tiene sentido, ¿no? Sí, dicen es que va a estar, suena y suena la alarma. No, se define un umbral a partir de un terremoto que lo detecta. Hace el cálculo inmediato en tiempo real de qué magnitud parece ser y entonces avisa. Toma la decisión. Por ejemplo, sería de 4 hacia arriba. De 6 hacia arriba. De 6 hacia arriba, que son los realmente peligrosos, ¿no? Para nosotros. Sí. Y depende en la zona donde vivamos. Si son cuencas lacustres, donde hay arcillas expansivas, que el agua tiene un papel importante en un sismo, entonces sí es más. Se mueven como gelatina, ¿no? Ajá, sí, a diferencia de que tendría una zona rígida. Sí, que tendría otra pregunta ahí, pero bueno, vamos a concluir la parte de radio. La Universidad Michoacana está participando en todo un proyecto para instalar este tipo de alarmas en ciertas zonas, ¿no? Eso es algo que ustedes están desarrollando. Tuvieron la oportunidad de probarla cuando el sismo de septiembre fuerte pasado, ¿sí? Entonces, bueno, ahí fue un experimento involuntario, ¿no? De que efectivamente funciona. Y funcionaba para... Sí, en realidad sí, sacamos el simulacro, la alarma funciona, sí funciona, pero pues falta ahora sí la instalación. Ajá. Entonces, llevaba una bocina de un primo mío. Sí. De una fiesta. Sería entonces, ¿cuál es el propósito? Llevarla a más lugares de Michoacán, sí, empezando por Ciudad Universitaria, porque aquí también nos tiembla, sí. Y bueno, ¿cómo va? ¿Tienen un proyecto formal en este sentido? En realidad, o sea, ahorita la cobertura de la alarma sísmica no está en todo Michoacán. Son unas regiones de Michoacán, entre ellas Morelia, que sí se podría instrumentar un sistema de alarmamientos. Principal, bueno, empezar en zonas estratégicas con mucha gente o que sí puedan ser dañadas por un sismo, ¿no? A ver, una pregunta así muy rápida en lo que nos queda en el programa radio. La gente tiene la idea de que en Morelia no nos va a pasar nada porque estamos sobre pura cantera. Y entonces nos reímos de los otros porque allá se les mueve como gelatina, pero aquí somos bien duros. La falla de Morelia, la principal es la de La Paloma. Se desplazó, los que conocen Santa María, Altozano, del centro de la ciudad, 200 metros. Se hundió y tenemos una morfología, un paisaje que está controlado por las fallas tectónicas. ¿Dónde vamos a colocar estas alarmas? En el Hospital de la Mujer, en Radio Ranchito, en la Z, en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, que son los lugares que tienen mayor relevancia para la
la gente que está en el campo, que está en comunidades aisladas, en la Facultad de Derecho, en el INICIT, o sea, en puntos intermedios, en la Comisión Estatal del Agua, en Camelinas, donde está la falla, y en algunos otros puntos. Ahorita por lo pronto tenemos nada más 9 estaciones. Y estamos por comprar las bocinas, pero estamos poco a poco haciéndolo. A ver, vamos a terminar el programa de radio. Les quiero agradecer, pero si tiene oportunidad de quedarse a la parte de media, espérenos un ratito y aclaramos más este punto. ¿Les parece? Muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Muy bien, amigos de Saber Más Media, qué bueno que se quedaron con nosotros. Estamos hablando de sismos, terremotos y temblores, que resulta que son los mismos, nada más depende de qué tanto nos asustamos, ¿no? Si no nos asustamos nada, pues fue un temblorcillo. Si ya nos asustamos, fue un terremoto, y si nos asustamos mucho, pues un megaterremoto o esas cosas, ¿no? Luego hay mucha gente que presume que es bien valiente y no se salió del edificio. Yo creo que deberíamos de cuestionar ese tipo de situaciones, porque no depende de nosotros, depende del planeta, y eso seguro no lo podemos controlar. Entonces, quedarme en la casa es una actitud muy valiente, pero luego dicen como un amigo, ¿no? Es que mi tío murió por valiente. Bueno, era otra manera de decirlo, pero por eso se murió, por haber quedado. Cuando está uno muy alto en un edificio, pues difícilmente le va a alcanzar el minuto de la alarma para bajar, y a lo mejor ahí sí es preferible quedarse en un espacio, digamos, un poco más protegido, ¿no? En lugar de salir. Pero si estamos en una altura en el edificio que me permite salir en esos 40 segundos, eso hay que hacer, ¿no? Entonces la alarma es un elemento fundamental para minorar las consecuencias, los daños de un terremoto. Y entonces en este país, por lo menos las zonas activas, todas deberíamos de tener alarmas sísmicas, ¿no? Esa sería, pero no basta una alarma, o sea, no basta que yo me entere que está temblando en Acapulco y hasta ahí. Debe ir acompañada de otras medidas, una cultura, ¿no?, de la prevención. A ver, ¿qué podemos hacer ahí? Sería un geólogo que nos recomienda. Primero, no jugarle al valiente, ¿no? Yo creo que esa sería la primera. O sea, más vale aquí corrió que... Pero hay que correr ordenadamente, ¿no? Yo como geóloga, primero identificar dónde vivimos. Si estamos en una zona activa o estamos en una zona donde no va a haber sismicidad. Platicábamos de Monterrey, que no, pero si estamos en Baja California... Seguro ahí va a tener. O estamos aquí en Michoacán, o estamos en Chiapas, o en Guerrero, o en Colima, pues sí tenemos que saber qué es lo que está, en qué contexto estamos, no solo de actividad sísmica, también de actividad volcánica, qué tipo de emisiones de productos han lanzado los volcanes a nivel histórico en el lugar donde vivimos. Sí. No ha lanzado lo mismo el Paricutín que el Nevado de Colima, ¿no? Que el volcán de Colima. Sí, ahora hay una idea, también creo yo equivocada, de que la gente piensa que como los temblores vienen fundamentalmente de las placas que están en el océano, pues los estados que las sufrimos somos los que estamos pegados al océano. Y sin embargo, el último terremoto del 19 de septiembre fuerte se produjo cerca de la Ciudad de México. Es decir, por estas fallas, ¿no? No fue la placa, ¿no? Se llaman sismos intraplaca, si quieres comentarlo. Sí, o sea, platicamos hace rato de que muchos de los sismos se producen en el choque de placas. Sí, son los, uno esperaría más grandes. Sin embargo, también dentro de la placa se está rompiendo. Hay fallas dentro de la placa, no nada más los que son la frontera. ¿Sí? Y estos sí pueden producir sismos muy, muy grandes. Una es precisamente lo que hablamos de Morelia Cambay, la falla. La misma Paloma es una falla. Me sorprende, por ejemplo, aquí en Morelia platico con la gente y no sabe que es una falla. Sí. Hasta que lo saco. Se puede percibir que está hundido del otro, ¿no? No, lo saco y los veo. Mira, todo eso que ves ahí, todo es una falla.
hasta entonces se dan cuenta y es como que dicen, ¿a poco sí es una falla? Sí, y está Se hundió activo. 200 metros. ¿Y fue un hundimiento progresivo o fue de golpe? No sabemos, pero hay en las pendientes de la falla de La Paloma evidencias de actividad prehispánica sepultada. Entonces, sí, es una zona pirinda, ¿no? Sí, los pirindas se establecieron ahí y están sepultados sus restos por un sismo. No sabemos cuántas veces haya temblado. Se tendría que hacer estudios a detalle de la recurrencia en los sedimentos, ¿no?, que están ahí. Pero de que ha temblado y que ha cambiado la configuración de la zona donde vivimos, pues sí. Esto es lo primero, ¿no? Saber dónde vivimos, y después, una vez que reconozcamos, estamos en un ambiente, en un contexto volcánico, en un contexto de fallas, en un contexto de inundación, en un contexto de deslizamientos de masas. Saber qué es lo que ha sucedido en tiempos históricos o qué puede suceder, cuáles son los riesgos, para saber después qué peligro va a tener las zonas, las comunidades donde vivimos. Ahora, y esto me lleva a otra pregunta. ¿Hay o puede haber un mapa de riesgo que me diga, mira, aquí te venden casa, pero ten precaución porque hay una falla en ese lugar, o el tipo de terreno es un terreno muy poco firme, o es una zona de inundaciones o una zona de derrumbes? Uno pensaría que esta loma de Santa María, que no es loma, sí debería de, pues, tener más cuidado en construir ahí, porque si eso ya se deslizó una vez, puede seguirse deslizando, Sí. ¿no? Sí, en el Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Tierra, donde trabajamos, somos un número de profesores que tiene distintas líneas de investigación. Algunos de ellos se dedican a los riesgos hidrológicos, otros a los riesgos por deslizamientos, por volteo de masas o de otro tipo de deslizamientos, otros a fallas activas, otros sismólogos tenemos, y ahorita estamos concursando justo para hacer el atlas de riesgos del municipio de Morelia, que es un municipio que abarca varias localidades. Tenemos también colegas que se dedican a la gestión del territorio, a la planificación del territorio, que sería ahí, una vez que abordamos todos estos riesgos, llegar a la correcta planificación del territorio. O sea, dónde sí y dónde no. Y está basado en nuestras publicaciones, en bases de datos. Nosotros nos dedicamos a campo. Tenemos georradar, sismógrafos, tenemos muchos otros equipos, ¿no?, para ver subsidencia, para ver recurrencias, para ver tipo de inundación. Esta era la cuestión precautoria con los túneles que atraviesan Santa María. Ese no es que me ponga el progreso, a esa idea de progreso, sino al riesgo, ¿no? Y cuando hay un riesgo, pues hay que tomar muchas precauciones, no es simplemente construir. El problema es que nos enfrentamos a una situación de corto plazo. Si yo no veo que esté temblando y se estén cayendo las casas, pues aquí no hay riesgo. Sin embargo, el riesgo real puedo no estarlo viendo porque es un proceso mucho más extendido, no es predecible. No puedo decir ahorita va a pasar, a ver cómo estaría esta parte. Son dos cosas, o sea, una cosa es que se habla de riesgo precisamente, es todo lo que comentamos, pero nosotros lo distinguimos peligro y riesgo. Lo tomamos diferente. El peligro es lo inherente, ¿sí? Lo económico y social. Y precisamente lo económico es donde ya mete la manota el ser humano, ya hablamos de riesgo. Por ejemplo, puedes tener un lugar donde va a temblar muy fuerte, pero no hay ninguna casa. Entonces ahí el riesgo sísmico es mínimo. No es mínimo. Pero si ahí pones una ciudad con edificios, entonces ya el riesgo es muy elevado, ¿sí? Lo primero que se tiene que hacer es evaluar el peligro, ¿sí? Para poder entonces evaluar el riesgo. Primer paso, evalúa el peligro, lo natural. ¿Y se puede temblar? ¿Sí? Si puede temblar, si hay fallas, y después ya analizas cuál va a ser el riesgo de construir.
Por ejemplo, vas a hacer un túnel, que primero analice el peligro, ve cuál es el esfuerzo que hay del suelo en esa zona, si hay fallas y todo eso. Después de eso, ahora sí ya puedes planear poner un túnel y evaluar ahora sí el riesgo de la construcción. Sí, yo lo veo un ejemplo que por fortuna no fue desastroso, pero la construcción del hospital del Seguro Social en Morelia, que está entre Avenida Madero y Nocupeta, se construyó sin hacer un análisis de peligro y entonces se corrió un riesgo. Un día de esos, un temblor y le cae a todos los pacientes y a todo el mundo, ¿no? Y se tuvo que derribar porque ya era evidente cómo se estaba cuarteando, incluso ladeando. Y uno pasa por Nocupetaro y puede ver los desniveles que hay en esa zona. Es decir, si hubieran hecho un análisis de peligro, pues no lo construyen ahí. Exactamente. Lo que se debió haber analizado ahí fue la estructura del suelo con más detalle. Ahí había 2 tipos de litologías en el edificio. En una parte donde estaba uno de los pilotes, digamos, del edificio, era cantera, y el otro lado eran arcillas expansivas. Entonces se comportaba de manera diferente el soporte del edificio. Se movía más de un lado que del otro. Por supuesto. Eso estaba pasando. Ahora, ¿no sería más fácil prevenir que luego andar corrigiendo? Es lo que siempre hemos dicho. O sea, Exactamente. y quiero ir a este punto, tiene jiribilla. Es decir, como nosotros no percibimos el peligro, no nos enteramos, pues corremos el riesgo, incluso de manera involuntaria, ¿sí? Por eso decía yo, ¿no sería más fácil contratar a nuestro geólogo de cabecera y después que entraran ingenieros, arquitectos y demás, primero este análisis? Es decir, ¿dónde voy a construir? Si tengo un atlas de riesgo, sé que aquí puedo hacer un edificio con cierto nivel de confianza, pero en este otro lugar no. Entonces ahí hago una cancha de fútbol o no sé, cosas de ese tipo, ¿no? Así pensaríamos con la alarma sísmica. Es decir, lo que estamos haciendo es prevenir ya que estamos en una situación de riesgo ahora. Morelia se construyó pues, donde no debía haberse construido, ¿no? A lo mejor un poquito más al norte era menos riesgoso, pero pues, se construyó aquí y ya no nos podemos cambiar a otro lado. ¿Qué sigue entonces? Pues es la planificación territorial. Y regresando un poco a su diagnóstico inicial, antes los geólogos no se tomaban en cuenta y los estudios que se hacían de mecánica de suelos, etcétera, eran de la parte más superficial de la corteza terrestre, los primeros 3 metros del suelo hacia abajo. Pero ahora que tenemos toda esta magnitud de los daños, ya se toman más en cuenta los estudios más detallados del interior de la Tierra, porque no es que se mueva solo el suelo, se mueven también las partes que están más abajo del suelo, que están asociadas a sistemas de fallas activas o bien a suelos expansivos que no solamente están en la superficie, pueden tener, lo hemos visto en los pozos aquí de agua potable que nos ha prestado el OAPAS, pues tenemos arcillas expansivas a 9 metros, a 12. Entonces estas están jugando un papel tanto en la extracción de agua, tanto en el llenado de estas arcillas, para que se mueva de manera diferente el suelo en distintas partes de la ciudad. Entonces es más costoso hacer cimientos, anclar hasta más abajo y luego construimos un puentezote que está sobre pilares y la gente dice, oye, ¿y si lo anclarían suficientemente abajo? O sea, empiezan a salir las dudas a partir de las malas experiencias. Ahora, bueno, sucedió el terremoto de Siria, Turquía, ¿no? En esta zona. Y ahí la tragedia en gran medida se debe a que construyeron donde no debían y además edificios que no estaban adaptados a las condiciones donde finalmente se le construyó, al grado de que el gobierno de Turquía ya está tomando, después de la tragedia, algunas medidas, ¿no? A arrastrar. Pero esto, con un análisis de este tipo que ustedes mencionaron, se pudo haber evitado. O sea, no el temblor, ese iba a ocurrir, sino la tragedia que vino
Sí. después, ¿no? Y esto es un problema global, ¿no? En todos lados tenemos esa situación. Hay este punto que decía, doctora, pues la geología no se tomaba como debería, no se tomaba tan en serio. A lo mejor todavía no había desarrollado todo el conocimiento que tiene ahora, pero a partir de ahora es imperdonable que estas cosas como las de Turquía sucedan. Es decir, si estos edificios se hubieran construido hace 100 años, dirían, bueno, pues no había de otra, no se sabía. Pero en ese momento es donde ya empieza a decir que sí hay un riesgo, ¿no? Es decir, no se trata de detener las obras de construcción o ese tipo de cosas, sino construir donde se debe y no donde no se debe, ¿no? Esto es interesantísimo, o sea, yo creo que son de los temas que deberíamos estar hablando continuamente, porque ese sí es un riesgo que no depende de nosotros, un peligro que no depende de nosotros, perdón, un peligro que no depende de nosotros, ahí está. Cultivar aguacates donde no se debe, ese sí depende totalmente de nosotros. Y construir donde ya se nos dijo que no se debe de construir. El asunto es pues que hay que hacer mucho ruido, ¿no? Con la población. La siguiente vez que compre una casa, pues tengo que pensar. Digo, la siguiente que compre no va a comprar una casa, pero que alguien vaya a comprar una casa, ya además de ver que esté bonita y que tenga una cocina bonita, ya tiene que pensar en dónde se puso, ¿no? ¿Es adecuado o no es adecuado? No sé, yo tengo la impresión que ustedes son la peor pesadilla de los fraccionadores, ¿no? Y de los ingenieros, ¿no? Pues de los fraccionadores, ¿no? Porque pues se les han de esconder, ¿no? Hay una anécdota de mi esposo, el doctor Víctor Hugo Garduño Monroy, que seguro nos está escuchando. Los edificios del Infonavit de la colina detectó que había fallas y había muchas casas que se estaban fragmentando. Y entonces vino el director del Infonavit y dijo, yo voy a traer a mis especialistas, ingenieros civiles, y si usted tiene razón, yo le pago las casas a todos los que tienen daño por efecto de la falla. Y sí, llegaron los ingenieros civiles, vinieron aquí en ese tiempo Instituto de Investigaciones Metalúrgicas, le pidieron todos los datos al doctor Víctor Hugo Garduño, él se los dio y en efecto dijeron, tiene razón, es una falla, pero ya nunca más se presentó no pagaron, el director. O sea que todos les deben, ¿no? No a nosotros, sino a la gente, ¿no? Y eso es muy común también acá por donde está la Universidad Latina, sí. Hay hundimientos. Yo recuerdo que eran los manantiales y toda esa zona arcillas que no debieron haber construido ahí, ¿no? Sí. O hacer palafitos y sí, vivir ahí. Decían los de Protección Civil a mi esposo ante su impotencia, ¿pero qué quiere que hagamos? Y dice mi esposo, pues al menos pongan el letrero de falla geológica. Aquí. Y finalmente sí lo pusieron. Sí. Pero ya cuando va uno pasando de policía y tránsito hacia la central camionera, ahí hay un letrero que dice falla geológica. Y yo recuerdo mucho a mi esposo y me río, ¿no? Porque digo, finalmente se logró hacer algo, al menos decir falla geológica. Sí, sin embargo ya está todo urbanizado alrededor. Es decir, que el efecto al final fue poco. Pero eso tiene que ver con algo que me gustaría terminar, se nos está terminando el tiempo. Nosotros también tenemos responsabilidad, nosotros como los compradores o los que vamos a habitar, podemos entender que uno tiene necesidad y le dan precios muy bajos o este tipo de cosas y es donde hay un problema social. Pero también no presionamos lo suficiente, es decir, si yo supiera que ahí hay una falla activa, pues no compro. Y entonces el urbanizador se va a dar cuenta que no puede violar esas normas, ¿no? Que deberían de existir, este conocimiento que ya se tiene, ¿no? O sea, nosotros como sociedad necesitamos estar informados de dónde vivimos. Y además que tenga un conocimiento y esté en concordancia Protección Civil, Gobierno del Estado, Catastro, para que se pongan de acuerdo todos y digan, aquí solamente se permite este uso de suelo. Eso no se ha hecho. Sí.
Ese es un punto. Entonces, aquí tiembla, va a seguir temblando, va a temblar por los siglos de los siglos. Si queremos esperarnos tanto tiempo, seguramente no vamos a alcanzar. Así que tiembla, entonces hay que hacer algo. Y tiembla por las placas, pero también por las fallas. Entonces tenemos ese peligro aquí, que estamos nosotros convirtiendo en riesgo. ¿Cómo minimizar el riesgo? Pues a partir de la información que, por ejemplo, ustedes generan, que nos puedan decir dónde sí, dónde no, y hacerles más caso a ustedes que el ayuntamiento. Y tener nuestra maleta de emergencia, ¿no? Saber qué hacer en caso de sismo, las fugas de gas. Si en la noche hay una fuga de gas después del sismo y encendemos algo, pues ahí viene una explosión. A veces es peor después del sismo el daño colateral del sismo que el mismo sismo. ¿Ustedes no han pensado, por ejemplo, en elaborar un manual? ¿Qué hacer en caso de sismo? Así, bueno, tendrían que ser montones de manuales, porque ¿qué hacer en caso de inundación? Morelia también tiene muchísimas casas donde no debería, donde se inunda y lo hemos visto todos, riesgos de derrumbes. También tenemos gente viviendo en las laderas, algunas serán más firmes que otras, pero el riesgo ahí, ahora sí es riesgo, ahí está, ¿no? De que haya un derrumbe. Ya ha habido casos acá en el Quinceo, después de una tormenta, el deslizamiento de tierra, lo que pasó en Angangueo, por ejemplo, ¿no? Que era algo que ustedes venían anunciando precisamente, ¿no? Ese tipo de peligros, ¿no? Y después le echamos la culpa a las fuerzas ciegas de la naturaleza, ¿no? Las autoridades siempre dicen que fueron las fuerzas ciegas de la naturaleza, ¿no? Siempre le echan la culpa. Pero los geólogos no son ciegos, por fortuna. No, pero lo que queremos hacer aquí en la universidad, empezando por la universidad, es hacer, aparte de simulacros, un cuestionario a cada dependencia para que haya una persona que organice, ¿no? Y capacitación. Sí. Vamos a hacerlo para que después esto sea transmitido a las comunidades de donde vienen estos chicos. Es la manera que vamos a empezar a difundir qué hacer, lo que es la maleta de emergencia, que es lo que tenemos que tener mínimo para 72 horas de vida. Los podríamos volver a invitar y ya nos platican específicamente de esta parte de qué hacer. Ya tenemos el peligro y vivimos donde generamos riesgo. Ahora, pues, ¿cómo le hacemos? Pues recoger nuestras cosas e irnos a otro lado va a ser muy, muy, muy complicado, ¿sí? Entonces, ¿qué sí podemos hacer para minimizar el riesgo, ¿no? Ese punto. Y de manera personal en las familias. Yo decía hace rato que siempre hay gente valiente que no se salga, no pasa nada, o esas cosas. O el otro caso que yo observé en este último terremoto de septiembre, que la gente se quería regresar a los edificios sin tomar ninguna medida anterior. Y vimos en la Ciudad de México, en el anterior terremoto del 19 de septiembre, que muchos de los daños humanos fueron precisamente en ese momento. La gente se regresó sin tomar medidas, ¿no? Y luego se cayeron los edificios. Hay grabaciones terribles de gente que estaba tomando con su celular y se ve cómo entra gente a edificios que unos segundos después se derrumbaron. No se le dio seguimiento, seguramente ahí pasó algo terrible. Entonces, que nos pudieran hablar en ese otro programa específicamente de la mochila. La mochila de emergencia. La mochila de emergencia o la mochila azul o algo así como la canción le vamos a poner. Bueno, el color que quieran, pero tengamos una mochila. Es muy importante ese tema, doctor. Gracias. Bueno, entonces, pues ustedes nos dicen y los convocamos a otro programa para hablar específicamente ahora sí de la gestión de riesgos. Y sería la gestión del esfuerzo familiar, individual, porque las autoridades, bueno, esa es otra gestión, la que ellos tienen que hacer. Es otra historia. Sí, es otra historia. Y bueno, esperemos que nos estén oyendo las autoridades hoy. Sí. Oigan, les quiero agradecer, Carlos, doctora Irrade. Es un placer siempre platicar con ustedes y nos dejan muchas tareas, ¿no? Yo me voy a ir muy pensativo y le quiero decir que no tengo mi mochila. Entonces ya voy a hacer mi mochila. Pensemos hasta en el clima, ¿no? Si nos toca en época de frío, en época de lluvia, un sismo. ¿Y qué poner en la mochila para que sea verdaderamente válida? Porque luego uno quiere meter hasta las fotos
de la abuela y todo este asunto, bueno, pues, Algo de dinero en efectivo. algo de dinero en efectivo. Ujú. O entonces no le decimos a nadie dónde está la mochila porque luego desaparece Y cerca de la puerta. cerca de la puerta. Sí, todas esas cosas que Ujú. parecen muy simples, que uno piensa que no pasa nada, en realidad al final pueden hacer la diferencia Entre la vida y la muerte. y la posibilidad de sobrevivir con ciertas comodidad a estar en una situación muy dramática, ¿no? Entonces sí, los invitamos a platicar de ese tema. Pues les Sí, quiero claro. agradecer de nueva cuenta. ¿sí? Gracias. Bueno, Gracias a ti. muy bien. Gracias a Gerardo Ochoa, que está en los controles, ya desesperado porque le cortemos. Y les esperamos en la siguiente y les vamos a anunciar con tiempo sobre la mochila azul.